Hola, bienvenidos a este Polimedia correspondiente a la primera parte teórica del tema 4. Como ya sabéis, ahora vamos a comenzar con el bloque de la percepción y como ya dijimos, aunque la primera parte de la atención es un poco más técnica, un poco más pesada, esta parte pues suele ser un poco más amena, aunque tal vez se tenga que memorizar un poco más conceptos, pero la sensación general es que es mucho más sencilla. De hecho, este tema creo que no suele presentar muchas dificultades y lo que voy a hacer ahora a continuación es hacer un repaso general sobre el tema e incidir en algún elemento un poco más complejo, pero el estudio en sí, el alumno no debería de presentar problemas o muchas dudas respecto al contenido. Como ya hemos dicho, vamos a ver qué es la percepción y la típica definición del libro, que la podemos encontrar aquí tal cual está escrita. Podríamos definirla como un proceso psicológico a través del cual el perceptor interpreta y atribuye un sentido a la información que le llega de las distintas modalidades sensoriales. A través de este proceso, el perceptor adquiere conocimiento sobre las formas y objetos que le rodean mediante el procesamiento de la información que contienen los estímulos físicos. Bien, como hemos dicho, esta es la definición del libro, pero ahora vamos a adentrarnos un poco más en cuál es el proceso. De todas formas, las definiciones, que suelen ser pues siempre completas y más o menos actualizadas, ya aquí incluye un matiz que creo que es importante marcar, es que el hecho de la percepción es un proceso en el cual construimos y nosotros interpretamos y atribuimos un sentido en concreto. No somos seres pasivos que percibimos simplemente lo que vemos, sino que nosotros construimos esa percepción. Según Goldstein, este proceso se secuencia una serie de fases que iría desde la percepción del estímulo distal, que sería la percepción del objeto lejano, el estímulo proximal, que en este caso estaríamos hablando del estímulo que es ya reflejado en la retina, en una pequeña área de unos 0,4 milímetros, en el cual luego hay los fotorreceptores y demás componentes fisiológicos, transformarían esa estimulación con características físicas en una señal eléctrica, por el cual se produce la transducción. Mediante el procesamiento neuronal de las distintas redes neuronales que tenemos, el siguiente paso llegaríamos a la percepción. Esta fase consiste en va acompañada del reconocimiento y de la acción, es decir, esta parte de la percepción es donde ya marcamos esa interpretación personal. Nosotros, si hemos visto en este caso a una persona, el proceso perceptivo no es solo verla, sino también el identificar que esa persona es nuestro familiar o nuestro amigo. Es un proceso más superior. Y es que la construcción de la realidad es muy dependiente de la persona. Como hemos dicho, no somos seres pasivos. Como podéis ver aquí en esta imagen, muchos de vosotros estaréis viendo que está girando en una dirección determinada. Pero en realidad esta imagen, la bailarina esta, puede estar girando tanto en un sentido como en otro. Si encontráis esta imagen en internet podréis comprobar que cambiando el punto de vista o fijándote en la intersección, en el momento en el que las piernas se cruzan, la persona puede hacer como cambiar la dirección en la que gira la bailarina, aunque en realidad es una imagen GIF en la cual no hay ningún cambio de movimiento y siempre se está reproduciendo en bucle. Es decir, no todos percibimos las cosas de la misma manera. ¿Y qué teorías clásicas hemos visto o han surgido en el estudio de la percepción? Pues se parte siempre, pues casi siempre, con Wundt, en el inicio de la psicología como ciencia, con la corriente del estructuralismo. Y en este momento la percepción era asumida como una suma de sensaciones elementales simples. Por ejemplo, el perro que vemos en la imagen estaríamos interpretándolo como un perro por la simple suma de esos puntos.
¿Qué ocurre? Que posteriormente la Gestalt señala que la percepción no es simplemente la suma de las partes, sino que el todo es mayor que la suma de las partes. De hecho, ese es su axioma. Por ejemplo, cuando nosotros vemos una película, nosotros estamos viendo una secuencia en movimiento cuando en realidad ese movimiento no existe. Son fotogramas separados de manera que, puestos de manera conjunta y rápida, dan esa sensación de movimiento. Es decir, estamos percibiendo algo más que realmente ahí no está. Y luego, destacar también de la Gestalt la contribución de los principios de la ley de la organización perceptiva, que vamos a ver luego rápidamente. Otro enfoque que también es bastante importante, dado que contribuye al estudio de la percepción desde un punto de vista ecológico, es decir, fuera del laboratorio, es el enfoque de la percepción directa, en el cual nosotros, cuando percibimos una profundidad, eso no lo podemos ver a partir de una imagen bidimensional, de una hoja, de un cuadrado, sino que nosotros, los seres humanos, nos cogemos información del ambiente para determinar cuán de profundo está un objeto o un lugar. Este estudio fue, esta perspectiva fue estudiada a partir de cómo los aviadores aterrizaban con el avión en la pista de aterrizaje. Y se supone que nosotros aprovechamos la información de la matriz óptica del entorno, es decir, la luz que nosotros percibimos, el tamaño de las sombras, luego el flujo óptico, es decir, la velocidad a la que se mueven los objetos. Cuando estamos ante un objeto cercano, ese flujo es mayor que cuando el objeto está lejano, el cual se mueve más lentamente. Y también el foco de expansión, que sería ese punto en el cual no hay ningún tipo de movimiento y correspondería a nuestro horizonte. Saltando ya a los principios gestálticos, esta parte la voy a pasar bastante rápida por lo que os he señalado. Es bastante sencillo, no creo que tenga ningún problema, pero vamos simplemente a nombrarlos. Y es que la Gestalt propone que hay una serie de principios los cuales nosotros percibimos de determinada manera, todos los seres humanos, y tendemos a hacer asociaciones que en un principio no deberían de por qué, pero nuestro cerebro obviamente la hace en funciones primordialmente adaptativas. Pero, por ejemplo, tenemos el principio de similitud o semejanza, es decir, tendemos a percibir como agrupados los elementos que tienen la misma forma, como los de la imagen. Vemos como una línea de triángulos en vez de percibir otra serie de agrupaciones. Proximidad o cercanía, cuando están cerca. Destino común, cuando vemos que varios objetos o varias personas o un estímulo van en la misma dirección, se percibe como grupo. El de pregnancia, es decir, la simplificación. Nosotros aquí no percibimos 5 círculos, sino que percibimos el símbolo de las Olimpiadas. Simplificamos lo que percibimos y lo concebimos como una unidad. La continuidad, y es que a pesar de que puedan haber cambios suaves en un objeto, esos cambios nosotros los podemos percibir como agrupamos esos cortes y lo percibimos como uno, como si fuese un hilo en este caso. Y también los objetos simétricos o de cierre que tendemos a percibir como juntos, cuando están agrupados. También el principio de región común, todo lo que está englobado dentro de una área se percibe como conjunto o cuando también está conectado. Y finalmente el principio de sincronía, el cual se lo podemos entender mediante las luces de un árbol de Navidad, las cuales se van encendiendo de manera intermitente, pero las que se encienden a la vez se perciben como una unidad, mientras que las otras se perciben como otro grupo. Puntos positivos es que proporciona explicaciones y demostraciones de cómo organizamos nuestros estímulos, pero en cambio, como punto negativo, señalar que estos principios no explican realmente cómo percibimos y que la percepción es un proceso mucho más complejo. Aparte de estos elementos, también estudiar lo que sería la diferenciación figura-fondo, y es que para discriminar entre lo que es una figura y es un fondo, normalmente tendemos a atribuir a figura los objetos que son pequeños, están encerrados, tienen una posición horizontal, vertical, o tienen una región convexa y también son simétricas.
Y finalmente, ya para finalizar este tema, podemos encontrar varias ilusiones ópticas, las cuales son percepciones, percibimos cosas que no son realmente así. Y aquí, tanto como en vuestro temario, pues os pongo alguna ilusión óptica de las más conocidas, las cuales el estudio sería prácticamente estudiar el nombre de ellas, como la ilusión de Ponzo, en el cual percibimos el tamaño de la línea superior como mayor que la inferior, aunque realmente son iguales, o la ilusión de la habitación de Ames, y es como el cambio de la perspectiva o la percepción de la habitación puede hacernos ver cosas que en realidad no lo son. De hecho, aquí tenemos cómo es realmente esa habitación que estabais viendo anteriormente. También la percepción de la luna, como hoy la luna está muy grande. La luna sí que es verdad que a veces está más cerca o más lejos de la Tierra, pero no son cambios tan bruscos de un momento a otro. Y es que cuando la percibimos cerca del horizonte, la percibimos más, nos da la sensación de que es mucho más grande que cuando la percibimos en lo alto del cielo. Y eso es debido a que tenemos el horizonte y un punto de referencia y nos da la sensación de que está mucho más cercana. También podemos encontrar ilusiones de forma, por ejemplo aquí estas líneas son paralelas aunque no lo parezca, o incluso ilusiones de movimiento, que son imágenes que parece que estén en movimiento cuando en realidad no lo están. Ya sabéis que si tenéis alguna duda podéis enviarme algún mensaje privado o escribir en el foro de debate. Muchas gracias.